Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, mis queridos amigos noctámbulos, vespertinos, madrugadores, de todo tipo. Todas esas personas que se congregan, que se conmemoran para celebrar el mundo del terror, para disfrutar de ese tipo de historias paranormales que nos hacen sentir vivos, aterrorizados, pero a la vez de que hay cosas que se puede decir hasta cierto punto, de cierta manera invisibles, pero que están allí presentes, que no por no poderlas ver signifique que sean inexistentes. En esta ocasión les traigo un gran escritor y novelista y dramaturgo ruso. Él es Alexander Pushkin. Nace en el año de 1799 y muere apenas a la edad de 38 años en un duelo con un militar que había sido el amante secreto de una de las grandes cúpulas de Rusia. Este militar le reta a duelo debido a que había estado faltando el respeto en palabras y en acciones también a la esposa de Alexander Pushkin. Alexander Pushkin le reta un duelo y lastimosamente es herido de muerte por este militar y fallece en el momento del duelo. Sin embargo, en su corta edad de 38 años, demostró ser un prodigio en el mundo de la escritura, de los poemas, también incursionó en el mundo del teatro, estuvo en una cierta forma inmiscuido en las grandes cúpulas, él también ocupando grandes cargos políticos, cargos muy importantes en su época. Estuvo viviendo prácticamente por casi toda Europa, por temporadas, por las mejores ciudades, estuvo también en diferentes países, tuvo una vida muy fructífera. Fue descendiente de una familia aristócrata rusa, donde aparte de que ellos promulgaban el ruso, también tenían la costumbre de estudiar el francés como su segundo lenguaje, lo que demostraba ser de una cuna muy aristocrática y culta, sobre todo con las costumbres rusas. Esto le hizo que él se formara en las letras desde muy pequeño, y la devoción de su abuela y de su tío a las letras hizo que él tenga una gran precocidad hacia la inteligencia, hacia la lectura y hacia la avidez a la lectura. Él fue un ávido lector toda su vida, nunca dejó de leer. Fue un hombre que amaba, que le apasionaba, lo más que le apasionaba en la vida, incluso igual que su familia, era el mundo de la lectura. Alexander Pushkin nos trae en esta ocasión El fabricante de ataúdes. Bien está dicho que nunca se debe retar al destino y no se puede hablar de más, ni siquiera cuando estés borracho. Porque cuando hables de más, tal vez se conecte el universo, las energías negativas, y pueden traerte consecuencias muy ásperas, muy macabras, que tú no te lo imaginas por haber hablado a la ligera. De eso trata este cuento, El fabricante de ataúdes, aquí en Terror Macabrísimo. Y muchas gracias por seguirse suscribiendo, les invito a que lo sigan haciendo, e incluso ahora contamos con un correo. Si ustedes desean contarnos cualquier tipo de historia, sea personal o algún, se puede decir, algún escritor de su preferencia, o si ustedes son escritores que recién están iniciando y desean publicar, que sea relatada su historia, pues este es el lugar. Pueden escribirnos a terrormacabrísimo@gmail.com y no se olviden de seguirse suscribiendo a Terror Macabrísimo. Iniciamos ahora con El fabricante de ataúdes. Soy Rommel Martínez y les conduciré por este mundo del terror en este momento con este cuento en Terror Macabrísimo. El fabricante de ataúdes de Alexander Pushkin. Los últimos fardos del fabricante de ataúdes Adrián Prokhorov fueron cargados en el coche fúnebre y la pareja de Rosines se arrastró por cuarta vez hasta Nikintinskaya, la calle a la que el fabricante se trasladaba con toda su familia.
Después de cerrar la tienda, colocó un cartel en la puerta anunciando que la casa estaba en venta o alquiler y se dirigió al nuevo hogar, cerca de la casa amarilla que tanto había tentado su imaginación y que finalmente había comprado por una respetable suma. El viejo artesano sintió con sorpresa que no había alegría en su corazón. Al cruzar el umbral y ver el alboroto que reinaba en su nueva morada, suspiró recordando su antiguo tugurio, donde durante 18 años todo se había regido por el más estricto orden. Comenzó a regañar a sus 2 hijas y a la criada, y él mismo se puso a ayudarlas. Pronto estuvo en su sitio todo: el rincón de los cuadros con los íconos, la alacena con la vajilla, la mesa y el sofá y la cama ocupaban los rincones que les había asignado en la habitación del fondo. En la cocina y en el salón se colocaron los artículos del señor de la casa, ataúdes de todos los colores y tamaños, así como armarios con sombreros, chales y antorchas funerarias. Sobre la puerta se alzaba un anuncio que representaba a un vigoroso Eros, con una antorcha invertida en una mano, con la inscripción: aquí se venden y tapizan ataúdes sencillos y pintados. Se alquilan y se reparan los viejos. Las chicas se retiraron a su pequeña habitación. Adrián pasó por su vivienda, se sentó junto a una ventana y se hizo un té. El lector versado bien sabe que tanto Shakespeare como Walter Scott han soñado a sus sepultureros como personas alegres y bromistas, para por efecto del contraste golpear nuestra imaginación. Pero en nuestro caso, en honor a la verdad, no podemos seguir sus ejemplos y nos vemos obligados a admitir que el carácter de nuestro enterrador era absolutamente acorde con su sombrío oficio. Adrián Prokhorov solía tener un aire sombrío y pensativo. Solo rompía su silencio para regañar a sus hijas y cuando las encontraba con los brazos cruzados, mirando por la ventana a los transeúntes, o para pedir una suma exagerada por sus trabajos a quienes tenían la desgracia, o la suerte a veces, de necesitarlos. Así que Adrián, sentado junto a la ventana y sorbiendo su 7ª taza de té, estaba inmerso en sus tristes reflexiones. Pensaba en la tormenta que una semana antes había sorprendido el funeral de un brigadista retirado a las puertas de la ciudad. A causa de la lluvia, muchos mantos se habían encogido y muchos sombreros se habían torcido. Se preveía que los gastos serían inevitables, ya que el viejo stock de prendas funerarias estaba en un estado lamentable. Esperaba recuperarse de las pérdidas con el viejo comerciante Triúgina, que llevaba casi un año al borde de la muerte, pero Triúgina estaba muriendo en Rajwalai, y Prokhorov temía que sus herederos, a pesar de su promesa, se ahorraran el esfuerzo de mandar a buscarlo tan lejos y se conformaran con la funeraria más cercana. Estas reflexiones fueron casualmente interrumpidas por 3 golpes francos en la puerta. ¿Quién es?, preguntó Adrián. La puerta se abrió y un hombre que a primera vista parecía alemán entró en la habitación y con aspecto alegre se acercó al fabricante de ataúdes. «Disculpe, amable vecino», dijo. «Perdone que le moleste. Quería saludarlo cuanto antes. Soy zapatero, me llamo Gottlieb Schultz y vivo al otro lado de la calle, en la casona que está frente a sus ventanas. Mañana celebro mis bodas de plata y le ruego que usted y sus hijas vengan a comer a mi casa como buenos amigos». La invitación fue aceptada amablemente. El dueño de la casa le rogó al zapatero que se sentara a tomar una taza de té con él, y gracias a la naturalidad de Gottlieb Schultz, rápidamente entablaron una cortés conversación. «¿Cómo marcha el negocio?», preguntó Adrián. Balbució Schultz. «Ni bien ni mal. No me quejo. Aunque desde ya mi mercadería no es como la suya. Un vivo puede pasarse sin botas, pero un muerto no puede vivir sin su ataúd». «Tan cierto como que hay un Dios», observó Adrián. «Y, sin embargo, si un vivo no tiene con qué comprarse unas botas, mal que le pese, seguirá andando descalzo. En cambio, un difunto harapiento, aunque sea de balde, se llevará su ataúd». Así continuó durante algunos minutos la conversación entre ambos. Finalmente el zapatero se levantó y antes de despedirse renovó su invitación. Al día siguiente, justo a las 12, el zapatero y sus hijas abandonaron su nuevo hogar y se dirigieron a la casa de su vecino. No voy a describir ni el caftán ruso de Adrián Prokhorov, ni el atuendo europeo de Akulina y Daria, apartándome en este caso de la costumbre adoptada por los novelistas actuales. No me parece, sin embargo, superfluo señalar que ambas muchachas llevaban sombreritos amarillos y zapatos rojos, algo que solo ocurría en ocasiones solemnes. La estrecha vivienda del zapatero estaba atestada de invitados, en su mayoría artesanos alemanes con sus esposas y sus oficiales. Entre los oficiales rusos había un centinela, el finlandés Yurko, que, a pesar de su humilde rango, había sabido ganarse la especial benevolencia del propietario. Había servido en este cargo en cuerpo y alma durante 25 años, como cartero de Podgorelsky,
El incendio del año 12, que destruyó la primera capital de Rusia, devoró también la garita amarilla del guardia, pero en cuanto el enemigo fue expulsado, en el lugar de la garita apareció una nueva, de color grisáceo, con columnatas blancas de estilo dórico, y Yurko volvió a ir y venir por ella. Era conocido por casi todos los alemanes que vivían cerca de la puerta de Nikitsky, y algunos de ellos incluso habían pasado una noche de domingo o lunes en la garita de Yurko. Adrián entabló rápidamente una relación con él, pues era alguien a quien podría necesitar tarde o temprano. En cuanto los invitados se acercaron a la mesa, se sentaron juntos. El matrimonio Schultz y su hija Lotte, una joven de 17 años, se reunieron con los comensales, sirvieron juntos a los invitados y ayudaron al cocinero. La cerveza fluía sin cesar. Yurko comió por 4. Adrián no se quedó atrás. La conversación en alemán era cada vez más fuerte. De repente el dueño pidió la atención de los presentes y, tras descorchar una botella sellada, dijo en voz alta y en perfecto ruso: «A la salud de mi buena Luis». El vino hizo espuma, el anfitrión besó tiernamente el rostro fresco de su compañera de 40 años, y los invitados bebieron ruidosamente a la salud de la buena fe de Luis. «A la salud de mis amables invitados», proclamó el anfitrión, descorchando la segunda botella. Y los invitados le dieron las gracias vaciando de nuevo sus copas, y uno tras otro se sucedieron los brindis. Bebieron a la salud de todos ellos por separado, bebieron a la salud de Moscú y de toda una docena de ciudades alemanas, bebieron a la salud de todos los talleres en general y de cada uno en particular, bebieron a la salud de los maestros y de los oficiales. Adrián bebió con tenacidad y se animó tanto que incluso propuso un ingenioso brindis. De repente uno de los invitados, un gordo panadero, levantó su copa y exclamó: «A la salud de aquellos para quienes trabajamos». La propuesta fue recibida con alegría y por unanimidad. Los invitados empezaron a saludarse mutuamente. El sastre al zapatero, el zapatero al sastre, el panadero a ambos, todos al panadero y así sucesivamente. Yurko, en medio de tales reverencias recíprocas, gritó a su vecino: «Y tú, hombre, brinda a la salud de tus muertos». Todos se rieron, pero el fabricante de ataúdes se sintió ofendido. Nadie se había dado cuenta. Los comensales seguían bebiendo y ya estaban tocando las vísperas cuando empezaron a levantarse de la mesa. Los invitados se fueron tarde y la mayoría de ellos estaban borrachos. El gordo panadero y el encuadernador llevaron a Yurko del brazo a su cabina, observando en esta ocasión el proverbio ruso: «Hoy para ti, mañana para mí». El fabricante de ataúdes llegó a casa borracho y de pésimo humor. «¿Por qué? Vamos a ver», pensaba en voz alta. «¿En qué sentido es menos honesto mi oficio que el de los demás? Ni que fuera yo hermano del verdugo. ¿Y de qué se ríen estos herejes? ¿O tengo yo algo de payaso de feria?». Tenía ganas de invitarlos para remojar mi nueva casa, de darles un banquete por todo lo alto, pero ahora ni pensarlo. En cambio voy a llamar a aquellos para los que trabajo, a mis buenos muertos. «¿Qué dices, hombre?», interrogó la criada. «¿Qué tonterías dices? Santíguate. ¿Convidar a los muertos? ¿A quién se le ocurre?». «Como que hay un Dios, lo haré», continuó Adrián. «Y mañana mismo, mis buenos muertos, les ruego que mañana por la noche vengan a mi casa a celebrarlo. Que he de agasajarles con lo mejor que tenga». Después de estas palabras, el fabricante de ataúdes se acostó y de pronto se quedó dormido. En la calle todavía estaba oscuro cuando vinieron a despertarlo. El mercader Triushina había muerto esa misma noche y un mensajero había llegado a caballo para darle la noticia. El fabricante de ataúdes se vistió apresuradamente y tomó un carruaje. Junto a la puerta de la casa del difunto ya estaba la policía y, como los cuervos cuando huelen la carne muerta, otros comerciantes andaban por allí. El difunto yacía sobre la mesa, amarillo como la cera, pero aún no manchado por la descomposición. A su alrededor se agolpaban familiares, vecinos y sirvientes. Todas las ventanas estaban abiertas, las velas ardían, los sacerdotes rezaban. Adrián se acercó al sobrino de Triushina, un joven comerciante con un abrigo de moda, y le informó de que el ataúd, las velas, el sudario y otros accesorios funerarios llegarían al instante y en perfecto estado. El heredero le dio las gracias distraídamente, le dijo que no regatearía el precio y que se encomendaba en todo a su honradez. El fabricante, como de costumbre, le juró que no cobraría más de lo justo, y tras de intercambiar una mirada con el administrador se fue a arreglar todo. Pasó todo el día yendo de Razguliai a la puerta de Nikitsky y volviendo. Hacia la noche tuvo todo listo y, dejando libre a su cochero, partió a pie hacia su casa. Era una noche de luna. El fabricante de ataúdes llegó felizmente a la puerta de Nikitsky, junto a la iglesia de la Ascensión. Lo detuvo nuestro conocido Yurko, que al reconocerlo le deseó buenas noches. Ya era tarde. El fabricante de ataúdes se acercaba ya a su casa, cuando de repente le pareció que alguien se acercaba a su puerta. La abría y desaparecía tras ella. ¿Qué podía significar esto?, pensó. ¿Quién más me va a necesitar?
¿No será un ladrón que ha entrado en la casa? ¿O es algún amante que ha venido a ver a mis hijas? ¡Qué falta hacía! El constructor de ataúdes estaba a punto de llamar a su amigo Yurko en su ayuda cuando alguien que se acercaba a la valla y estaba a punto de entrar a la casa, al ver que el propietario corría hacia él, se detuvo y se quitó un sombrero de 3 picos de la cabeza. Adrián creyó reconocer el rostro, pero con las prisas no tuvo tiempo de observarlo bien. ¿Viene usted a mi casa?, dijo jadeante Adrián. Pase, por favor. Nada de halagos, hombre, contestó el otro con voz seca. Pasa adelante y enseña a los invitados el camino. Adrián tampoco tenía tiempo para cumplidos. La puerta estaba abierta. Se dirigió a las escaleras y el otro le siguió. Le pareció que había gente en las habitaciones. ¿Qué demonios está pasando?, pensó. Se apresuró a entrar y entonces se le doblaron las rodillas. La habitación estaba llena de muertos. La luna que entraba por la ventana iluminaba sus rostros amarillentos y azulados, las bocas hundidas, los ojos turbios y entreabiertos, y las narices afiladas. Adrián reconoció en ellos con horror a las personas enterradas gracias a sus servicios, y en el invitado que había llegado con él, al brigadista enterrado durante aquella tormenta. Todos, damas y caballeros, rodearon al féretro con reverencias y saludos, excepto uno de ellos, un mendigo al que había enterrado recientemente. El difunto, avergonzado de sus harapos, no se acercó y se mantuvo humildemente en un rincón. Todos los demás iban decentemente vestidos, las mujeres difuntas con sus cofias y cintas, los funcionarios difuntos con batas, aunque con la barba sin afeitar, y los comerciantes con caftanes de fiesta. «Ya lo ves, Prokhorov», dijo el brigadier. «Todos nos hemos levantado en respuesta a tu invitación. Solo se han quedado en casa los que no podían hacerlo, los que se han desmoronado ya del todo y aquellos a los que no les queda ni la piel, solo los huesos. Pero incluso entre ellos uno no ha podido resistir tantas ganas. Tenía de venir a verte». En ese momento un pequeño esqueleto se abrió paso entre la multitud y se acercó a Adrián. Su cráneo sonreía dulcemente al fabricante de ataúdes. Jirones de tela verde claro y roja y de lona polillada colgaban sobre él, aquí y allá, como si estuvieran en una vara, y los huesos de los pies traqueteaban en grandes botas como manos en morteros. «No me has reconocido, Prokhorov», dijo el esqueleto. «¿Recuerdas al sargento retirado de la guardia Piotr Petrovich Kurilkin, el mismo al que en el año 1799 vendiste tu primer ataúd, y además de pino en lugar de roble?» Dichas estas palabras, el muerto abrió sus huesudos brazos hacia él, pero Adrián, haciendo acopio de todas sus fuerzas, gritó y le dio un empujón. Piotr Petrovich se tambaleó y cayó y se desplomó por completo. Entre los difuntos surgió un rumor de indignación. Todos salieron en defensa del honor de su camarada y se lanzaron sobre Adrián entre insultos y amenazas. El pobre propietario, ensordecido por los gritos y casi aplastado, perdió la presencia de ánimo y, cayendo sobre los huesos del sargento retirado, se desmayó. El sol brillaba desde hacía horas sobre el lecho en el que estaba tumbado el atajador. Finalmente abrió los ojos y vio ante él a la criada atizando el fuego del samovar. Adrián recordó con horror los acontecimientos del día anterior. Triushina, el brigadier y el sargento Kurilkin aparecían confundidos en su mente. Adrián esperó en silencio a que la criada se dirigiera a él y le contara las consecuencias del episodio de la noche. «Se te han pegado las sábanas, Adrián Prokhorovich», dijo acercándole la bata. «Te han venido a ver tu vecino el sastre, y el de la garita ha pasado para avisarte que es el santo del comisario. Pero tú te has tenido a bien seguir durmiendo y no hemos querido despertarte. ¿Y de la difunta Triushina no ha venido nadie?» «¿Difunta? ¿Es que se ha muerto?» «Serás estúpida. ¿O no fuiste tú quien ayer me ayudó a preparar su entierro?» «¿Qué dices, hombre? ¿Te has vuelto loco o es que aún no se te ha pasado la resaca? Ayer, ¿qué entierro hubo? Si te pasaste todo el día de jarana en casa del alemán, volviste borracho, caíste redondo en la cama y has dormido hasta la hora que es, que ya han tocado a misa». «No me digas», exclamó con alegría el fabricante de ataúdes. «¿Cómo lo oyes?», contestó la sirvienta. «Pues si es así, trae enseguida el té y ve a llamar a mis hijas». Historias de Ultratumba.